Perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias por unirse el día de hoy. Les deseo todo lo mejor en esta nuestra cuarentena. El día de hoy vamos a hacer como un breve análisis sobre cómo está la situación de los derechos sexuales y reproductivos. Generalmente cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, solemos hablar sobre nuestro derecho a la decisión de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro derecho al placer, nuestro derecho a exhibirnos en público con quien querramos, el derecho de con quien gozamos nuestra sexualidad, el derecho a estar libres de violencia, a decidir cuántos hijos e hijas tenemos, es decir, el acceso a métodos de planificación. Tenemos una serie de derechos que se contemplan. Sin embargo, creo que dentro del tema de derechos lo dejamos generalmente de manera muy superficial y no abordamos temas que son críticos para la sociedad guatemalteca. Bueno, en este caso guatemalteca y sociedad en general, ¿verdad? Mundial, a nivel mundial. Uno de los temas que son críticos y que tenemos que analizar muy cuidadosamente son temas, por ejemplo, lo que es el aborto, el matrimonio igualitario y la familia homoparental. Primero, antes de iniciar, quiero hacer constar, ¿verdad?, de que en ningún momento no la mira, Patricia. Sí, supuestamente estoy presentando. No se ve. No se ve. Chan. Tengo que pasarse la diapositiva. Estoy en la diapositiva. Entonces tal vez solo le dio la opción de presentar una sola pantalla. Si gusta, demos clic en dejar de presentar. Ok. Y en la opción del lado derecho. Sí, donde es decir, compartir pantalla. Ajá. Presentar ahora. Ajá. Y ahí demos en compartir toda la pantalla, creo que es. Sí, toda la... ok. Permitir. Ahí estamos. ¿Y miran la presentación de PowerPoint o miran mi...? Ahorita estamos viendo el navegador. Ok. Pero ahorita veo el escritorio, entonces ahora sí, pasemos a la diapositiva. ¿Ya? ¿Miran la diapositiva? Sí. Sí, ok, perdón, es que como estoy también con pantalla extendida, no tengo idea de qué es lo que miran, disculpen. Bueno, entonces yo les decía hace un momento de que cuando hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos, generalmente estamos pensando en el ejercicio sobre nuestra sexualidad y cómo nosotros hacemos uso de nuestro cuerpo. Generalmente hablamos al derecho al placer. Incluso yo les puse la tarea un poco del derecho al placer porque generalmente no hablamos de eso, hablamos siempre en función o de la reproducción o de mi cuidado, pero en mi cuidado creo que no abordamos mucho el tema de qué es lo que yo tengo derecho sexualmente. También podemos, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, es de manifestar públicamente nuestros afectos, que yo pueda decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad, a vivir libre de violencia, que se respete mi intimidad, aunque más adelante vamos a ver el tema de intimidad que también lo tenemos que manejar y privacidad de una manera en algunos momentos relativa y vamos a ver por qué. Pues esto es de cajón lo que solemos ver, pero no abordamos temas que son críticos, que era lo que yo les decía hace un momento, y que para introducción quiero desde ya disculparme
Si alguien siente que estoy atentando contra creencias personales personalmente no busco ofenderles, sino simplemente darles datos objetivos, datos académicos, y cada quien los utiliza como considere pertinente. Entonces, desde ya me disculpo porque de repente van a haber momentos en que de repente alguien va a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ok? Entonces, es respetable y no busco ni evangelizar ni decir que estoy a favor o en contra, sino presentarles la información, porque el derecho a la información es uno de los derechos humanos. Uno de los temas álgidos a tomar, a discutir en nuestras sociedades es el tema del aborto. El aborto, como sabemos, es esa interrupción del embarazo que puede ser por causas naturales, pero también puede ser provocado. El aborto era penalizado o sigue siendo penalizado, pero hay niveles de penalización y hay lugares donde es penalizado. O sea, no hay alternativas ante situaciones externas. Pero en Estados Unidos, en 1973, un caso que se llevó a la Corte Suprema norteamericana, que fue el de Roe contra Wade, fue un caso de una mujer que fue violada y que pidió producto de la violación quedó embarazada y ella pidió el derecho a poder interrumpir ese embarazo no deseado, porque también qué implicaciones tiene el tener el embarazo de una violación, ¿verdad? Puede calzar incluso dentro de lo que es tortura, recordar constantemente el incidente. La Corte de Texas no le permitió el aborto y ella llevó el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, quien después de un tiempo, incluso ya posterior al parto, falló a favor de Jane Roe. Y la Corte Suprema, que tiene un rango federal, anuló la ley estatal de Texas que determinaba que el aborto era un delito y solo se consideraba el aborto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. En ese fallo, por primera vez, se habla del derecho a constitucionalidad a la privacidad. Y aquí también es importante decir que esto ha generado alguna discusión dentro del mundo de las académicas feministas. ¿Por qué? Porque cuando se argumenta el tema de privacidad, ellas dicen, bueno, está bien, la privacidad me va a permitir a mí tomar la decisión sobre si aborto o no. Pero también esta privacidad se impone en el tema de la maternidad. Hay discusiones alrededor de que entonces al alegar privacidad se deja toda la responsabilidad de la maternidad a la mujer. Ella tiene que ver cómo sale adelante porque es algo privado, no es algo de interés público. Incluso al final de estas diapositivas yo les estoy compartiendo un tema muy interesante que tiene una compilación de artículos sobre el tema del aborto en América Latina y este caso lo analizan precisamente en el primer artículo. Entonces, y como siempre las diapositivas las voy a subir a la plataforma y ustedes podrán acceder al link para poder bajar el texto. En el caso Roe contra Wade, es importante pensar o ver que uno de los el principal alegato que se usó, aparte de lo que es la privacidad,
es el tema de la autonomía. Cómo el tema de la autonomía es ese derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Empieza a hablarse que el cuerpo es un territorio donde se ejerce poder, pero es un lugar desde el cual nosotras podemos ejercer nuestra ciudadanía, ya que el aborto en este caso tiene que ver con el control y el dominio sobre nuestro cuerpo. Entre los términos políticos que tenemos que ver sobre el tema de propiedad, Locke habló de que cuando el cuerpo se vuelve una mercancía, porque se puede vender, porque se puede comerciar, eso implica que hay un dominio de alguien sobre el otro. Entonces, en este caso, se empieza a hablar que las mujeres tenemos el derecho a elegir sobre el territorio de nuestro cuerpo y que sea parte de donde ejercemos nuestra ciudadanía. Entonces, este caso, independientemente tal vez de las limitaciones de la argumentación jurídica y de qué derechos ampararon la sentencia de la Corte, pues fue un avance para las feministas, para las mujeres en general, de que se podía limitar esa intromisión excesiva del Estado en una decisión tan íntima como es el aborto. Pero esto obviamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Generalmente, uno de los temas más álgidos cuando discutimos alrededor del aborto es que vamos a tratar de identificar que hay una colisión en los derechos de dos sujetos. Los derechos de la mujer que está preñada y los derechos del embrión. Aquí también es una discusión de índole jurídico y también religiosa. Porque al menos en Guatemala se reconoce al embrión como sujeto de derecho desde el momento en que hay la concepción. Sin embargo, en otros estados, mientras sea parte de la mujer, el sujeto tutelar o la sujeto tutelar de los derechos es la mujer y no se hace extensivo al feto, al embrión. Entonces, pero esta es parte de la columna vertebral de la discusión que se da alrededor del derecho del aborto. Es importante también indicar que tenemos que analizar los datos alrededor del aborto para poder entender el fenómeno. Entre las distintas normativas y recomendaciones que se han hecho en el marco jurídico internacional es que debería haber un censo o un registro de datos sobre lo que son las tasas de natalidad, las tasas de mortandad alrededor de la maternidad, ¿no? La maternidad, la salud del infante. Lamentablemente datos no hay. A pesar de que esto es un requerimiento, seguimos todavía con una deuda muy grande. Entonces los datos a nivel mundial que tenemos son del 2010 al 2014. Y nos indica la organización Guttmacher de que entre este periodo del 2010 al 2014, en países desarrollados, se dieron 27 abortos por cada 1,000 mujeres que tenían entre 15 y 44 años, mientras que esta cifra sube a 36 abortos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años en países en vías de desarrollo. Se nos indica
que se ha encontrado una disminución dramática de abortos, especialmente en Europa Oriental y Asia Central, gracias a que ha habido un aumento en el uso de anticonceptivos. Y esto ha sido posible porque en estas dos subregiones hay disponibilidad de estos anticonceptivos. Las mujeres y los hombres tienen acceso a los mismos y esto permite prevenir embarazos no deseados. Es preocupante ver que el mayor porcentaje de mujeres que acuden a abortos son mujeres que oscilan entre los 20 y 24 años de edad. Y en el 2017, el 42% de las mujeres que en edad reproductiva donde ocurrieron abortos son ciudadanas de los 125 países donde el aborto está fuertemente restringido. Ojo, que aquí hablamos de fuertemente restringido, no prohibido totalmente, porque en este caso está restringido para salvar, solo se aplica para salvar la vida de la mujer o proteger su salud. Del total de abortos, es importante decir que podemos hablar de abortos, de 3 tipos de abortos: los seguros, los menos seguros y los nada seguros. Lo que determina si un aborto es seguro o no es de que se esté usando un método recomendado por un proveedor capacitado. O sea, son 2 elementos básicos. Al darse estos 2 elementos, estamos hablando de abortos seguros. Pero cuando falta uno de estos 2 elementos, ya sea que no se tiene el método recomendado o no se tiene un proveedor capacitado, estamos hablando que son menos seguros. Pero luego tenemos nada seguros, que son cuando no se cumple siquiera con ninguno de los 2 criterios. Y los abortos inseguros ocurren abrumadoramente en las regiones en vías de desarrollo. Debido al desarrollo tecnológico, social tan grande que se dio en el siglo pasado, esa es mi hipótesis, es que desde el año 2000 ya los países empezaron a hacer una modificación a sus leyes en relación al aborto. Algunos 28 países cambiaron ya la ley y ampliaron las causales, que ya empiezan a pensar no solo que se realicen para salvar la vida de la mujer, sino que es para proteger su salud o incluso por razones socioeconómicas. Y eso implica que la única restricción que le dan al aborto es cuánto tiempo de gestación se tiene. Y 24 países añadieron dentro de su legislación que ya no es solo cuando la vida de la madre está en peligro, sino también como causal que haya una violación o incesto, o cuando se diagnostica al feto como con una normalidad grave. Sin embargo, aquí yo les puse un versus infanticidio, y es donde yo les decía que tenemos que tener también mucho cuidado, y sí hay, dependiendo de los casos, hay que analizar seriamente que no se vaya a considerar, como se hace en muchos países en vías de desarrollo, que no anormalidad, sino algo no óptimo, es que el feto, que el futuro bebé sea una niña.
Por ejemplo, hasta hace unos años en Benín, que fue un caso del que sí supe que se daba, cuando los papás sabían que era una niña, a la mujer se le obligaba, el feto era una niña, a la mujer se le obligaba a abortar. Entonces, también hay que dejar muy claras cuáles son las causales y los parámetros para definir esto, porque si no también se puede caer en feminicidios. Hay distintos tipos de abortos si empezamos a analizar las distintas legislaciones. El aborto inducido o voluntario debe estar sujeto a un ordenamiento jurídico y este obviamente tiene que ser aplicable, vigente en cada país. Está el aborto legal sin restricciones, es decir, que este aborto se realiza sin mayor limitación más que la edad gestacional de la embarazada, porque incluso si la embarazada es menor de edad, puede realizarse el aborto siempre y cuando tenga el consentimiento escrito de sus padres. Esto hace que en varios países se permita que los abortos se realicen antes de las 12 semanas de embarazo. Y déjenme ver si encuentro la diapositiva, que estuve haciendo varias modificaciones. No, creo que no la copié. Pero decirles de que en Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama, si es la Real Academia Médica, algo así, llegó a hacer estudios e indica que el sistema nervioso del feto no está desarrollado aún ni siquiera a las 24 semanas. Es decir, que hay una desconexión y él vive sedado naturalmente. Entonces, por eso es que en algunos países incluso se permite el aborto hasta la semana 23, que se tenga una edad gestacional hasta la semana 23 para evitar un estrés en el feto. También tenemos un aborto que está permitido solo que se permite solo para salvar la vida de la mujer y en algunos casos, como vimos anteriormente, se agrega la causal también cuando ocurre una violación. Pero ya tenemos ahora nuevas legislaciones en que se indica que el aborto puede usarse para proteger la salud mental y física de la mujer y también se han aprobado abortos por razones socioeconómicas. Me di a la tarea de buscar en qué países hasta el 2019 se tienen autorizados los abortos. Y aquí ustedes pueden ver que los países donde no hay restricción más que el tiempo gestacional es bastante grande. Yo ahorita estaba tratando de prepararles porque me pregunto y digo, bueno, ¿y por qué aquí sí se puede? Ay, perdón, los typos. Asustria en vez de Austria. Yo aquí me estaba preguntando por qué en unos países esto logra ser algo más aceptado que en otros. Entonces, entre mis supuestos y empecé a buscar información en cuál es el índice de desarrollo humano que tienen estos países. Y lo que ya no logré hacer, eso lo empecé a hacer, no he terminado mi lista, pero ya voy bastante avanzada. Y la mayoría tiene un índice de desarrollo humano, el máximo, alto, dice bastante alto, y el otro alto. Tenemos también
dentro de los países para salvar la vida de la madre o en caso de violación, pues ya entran algunos países de América, aunque arriba tenemos países de América donde no hay mayor restricción, ¿verdad? Vale la pena rescatar a Barbados, Belice, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Guyana, Puerto Rico, Uruguay. Cuando es para salvar la vida de la madre o en caso de violación, pues aquí entra, por supuesto, Guatemala. Por razones de salud mental y física, miren, es bastante amplio también. Tenemos a bastantes países que empiezan a velar que no solo se respete la vida de la madre, sino su salud emocional y física. Y por razones socioeconómicas tenemos a Chipre, Finlandia, Islandia, Portugal, Reino Unido, Japón, Taiwán, India, Cabo Verde y Zambia. O sea, a mí me pareció muy interesante este dato. Otro tema que es importante que desarrollemos, porque miren, primero, ¿por qué estamos hablando el tema de aborto en materia de derechos sexuales y reproductivos? Pues es precisamente por el derecho a elegir si queremos ser madres o no y qué pasa en casos donde se dan situaciones extremas, ¿verdad? Casos de hay una niña violada, el caso que les compartí a Perú, que encima que perdió al final la capacidad de caminar, quedó cuadraplégica porque no se le hizo el aborto, ¿verdad?, por parte del Estado. Y en el matrimonio igualitario, pues también esto tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, porque primero, el matrimonio es la base para formar una familia. Y la familia es en el marco donde nosotros decidimos o no tener hijos. Por eso es que es importante analizar el tema también del matrimonio igualitario. El concepto de matrimonio histórica actualmente combina lo natural y lo divino. Y originariamente se desprende de la concepción romana del matrimonio, pero en la concepción romana, no la pontificia, en la concepción romana era un rito consensual, no formal y disoluble. En la iglesia lo casan a uno y dice hasta que la muerte los separe. Si bien era heterosexual, porque la función ulterior del matrimonio era la procreación de los ciudadanos. El matrimonio tenemos que ver cómo es comprendido y analizado para entender por qué esa resistencia a reconocer el matrimonio igualitario. En el caso de la Iglesia Católica ha reclamado la potestad legislativa y jurisdiccional sobre él, ¿verdad? Porque ellos son los que le rigen, y aparte, si uno se divorcia en el ámbito civil, jurídico de un Estado laico, la Iglesia Católica lo tiene a uno todavía amarrado. Y para que a uno lo divorcien, tiene que irse a un juicio canónico. Y la Iglesia estableció que el matrimonio cristiano debe ser monogámico, heterosexual, porque está orientado a la procreación. Es indisoluble. Solo la muerte nos puede separar. Luego viene lo que es la revolución científica. Y la revolución científica nos ayuda a ver que la Iglesia estaba acaparando todo el conocimiento y se imponía, y eso le permite imponerse sobre el resto de la humanidad. Entonces,
la revolución científica nos ayuda a la secularización del mundo. Y quienes ayudan a hacer avanzar la secularización son los protestantes. Porque los protestantes, a pesar de que tienen una raíz cristiana, reconocen que el matrimonio es un rito que se celebra, pero ellos reconocen que la regulación y la jurisdicción del matrimonio corresponde al Estado, bajo el ordenamiento civil. Entonces aquí es donde empieza a perder poder la Iglesia para mantener el control sobre nuestras vidas, obligándonos a casarnos. La Iglesia Católica, hablo. Por lo tanto, uno de los grandes logros de la modernidad es la secularización del Estado y la sociedad. Es esa separación de lo que es el poder divino del ejercicio del poder político. ¿Y por qué nuevamente estamos hablando del tema del matrimonio igualitario? ¿Por qué nos interesa analizarlo? Porque este es la semilla para la formación de la familia. Y la familia, el tipo de familia que reconoce el Estado, es el tipo de sociedad que estamos moldeando. Actualmente, la organización social responde a la familia tradicional. Creo que ustedes todavía tal vez no habían nacido cuando se hizo la Ley de Desarrollo Social, ¿no? ¿Cómo es que se llama? La ley de... Ay, señor, dame el recuerdo. Sí, yo creo que es la Ley de Desarrollo Social. Ay, no me acuerdo. Pero hubo una discusión en que familia fue definida como aquel hogar formado por padre y madre. Yo recuerdo que en esa época estaba en pleno divorcio y yo estaba indignadísima porque yo decía, mi casa es una familia, que no esté el papá, no significa que lo mío deje de ser familia, es monoparental femenina. Pero aún en esa ley hubo una influencia terrible de la Iglesia Católica, tanto que en esa época el cardenal Quesada Toruño, porque hablaba también del tema de la provisión de métodos de planificación familiar, salió en una portada de Prensa Libre. Sería interesante que busquen ustedes la portada en la hemeroteca porque la quitaron del Google, antes existía y ahora la he buscado por 1000 formas cuando digo qué poder tiene la Iglesia, pero él aparece en una foto comparando la bala con el condón y diciendo que el condón mataba igual que una bala. Imagínense el nivel de impacto que puede tener una afirmación de ese tipo en la feligresía. Cuando estamos empezando a cuestionar la exclusión o la no legislación a favor del matrimonio igualitario, los argumentos son alrededor que el Estado tiene la obligación de regular el matrimonio en condiciones de igualdad, porque la igualdad es lo que es la preeminencia, al menos en nuestra Constitución Política de la República. Entonces, no tendría razón, si el Estado está para promover la igualdad, no tiene razón el decir solo hay matrimonio para personas de distinto sexo. Y está bien, si el Estado no tiene la obligación de regular el matrimonio para todas las parejas, sí debe establecer regímenes jurídicos en los que se cobijen a todas las personas en igualdad de condiciones, lo que necesariamente atañe al matrimonio. Y si no es el matrimonio, que sea una sociedad jurídica, como acaba de hacer ahorita Costa Rica. Porque entonces, imagínense, no se casa alguien y fallece.
o sea, se casan una pareja de homosexuales, trabajan, hacen sus cosas juntos, en un matrimonio, y si se casan, los homosexuales ni siquiera pueden elegir bajo qué régimen se casa, si es comunidad de gananciales, si es con que se casen con todo junto o no. No se les reconoce porque al fallecer la otra pareja viene la familia del que queda, del fallecido, y puede dejar sin nada a la persona que convivió y ayudó a hacer el bien patrimonial de la pareja. Y eso el Estado debería evitar que pase. Aquí les comparto una gráfica de cómo están las leyes sobre orientación sexual en el mundo. El azul demuestra aquellos países donde hay un avance en la protección y tutela de los derechos de las personas LGTBI. Y luego tenemos en colores tierra aquellos países donde hay incluso una criminalización de la población LGTBI. En medio el color rosa es donde no hay protección alguna, pero tampoco hay criminalización, y ahí aparece Guatemala. Miren, en todos lados ya va azulito, solo ahí Guatemala, Panamá, Paraguay, que no tienen alguna, al menos en el continente americano, ¿verdad?, protección a las poblaciones LGTBI. Y como les decía anteriormente, el matrimonio igualitario nos lleva a empezar a hablar sobre lo que son las familias homoparentales. Entonces, en una sociedad, en una república al menos, deberíamos estar defendiendo el goce de derechos en condiciones de igualdad. Entonces, no deberíamos excluir modelos de matrimonio y familia diferenciados en base al sexo. El legislador tiene que legislar leyes de carácter general, no con dedicatoria alguna, y generalmente se hacen con dedicatoria por la gran carga religiosa que se tiene. Miren, desde 1990, hace muy poco, hace apenas 30 años, la OMS desclasificó la homosexualidad como enfermedad mental. ¿Pueden creer eso? Qué terrible. Y luego, a raíz de esa desclasificación, ya varios países empezaron a cumplir con su rol de empezar a tutelar los derechos de las personas LGTBI, pero una de las leyes más controversiales ha sido el tema de la adopción homoparental. Actualmente, Europa Occidental es la región donde hay más tolerancia a la comunidad de la diversidad sexual. Le sigue América. Y donde ya se acepta el matrimonio igualitario, pero se acepta que empiecen las familias homosexuales a adoptar niños. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ya la comunidad LGTBI está gozando de los mismos derechos que tienen los heteros, las familias heteros, para adoptar. No tienen que presentar o cumplir con requisitos adicionales. En Chile, en cambio, pero ya hay un avance, a las parejas del mismo sexo no se les permite adoptar en forma conjunta. Los homosexuales sí pueden postular a los procesos de adopción, pero solo uno de los integrantes va a tener la tutela y guarda, no los dos. Hay programas de acogida donde se acepta que parejas del mismo sexo puedan postularse a ser los guardianes temporales de un niño que esté en el sistema de protección.
Y para el 2019 se estaba discutiendo en el Congreso la ley de adopciones que permitiría a personas del mismo sexo a tener la adopción conjunta. En Suecia se permite a las parejas lesbianas ser inseminadas artificialmente en hospitales públicos. Este es un reconocimiento bien importante porque el Estado está brindando este servicio para que las personas lesbianas puedan ejercer su maternidad. Y en el Reino Unido se ampara que los niños puedan ser adoptados por personas solteras como por matrimonios homosexuales. Y ojo con esto, porque a veces muchos podemos objetar, ay, no, ¿cómo los homosexuales van a adoptar niños? Pero hay personas solteras que quieren gozar su soltería, pero quieren ejercer su paternidad, su maternidad, y no se les deja. Y al menos yo cuando estuve trabajando en el movimiento de derechos de la niñez, yo me acuerdo que la defensora de derechos de la niñez decía, cuando discutíamos la ley de adopciones, ay no, personas solteras no pueden adoptar porque de repente resultan homosexuales. O sea, en el mismo movimiento de derechos humanos terminan habiendo silos que hacen que se confronten los derechos en vez de verlos de una manera interdependiente e integral. Y negamos que en familias hetero, porque el temor que yo escuché en esa ocasión de que las personas homosexuales adoptaran es que iban a convertir a los niños en homosexuales. Pero se niega o se ignora que en familias aparentemente hetero, el papá o la mamá o los hermanos abusan de los mismos niños. O sea, hay una doble moral. Bueno, pero en Austria, los austriacos ya pueden desde el 2013 adoptar a los hijos biológicos de sus parejas. Entonces, en los países donde hay legislación que permiten la habilitación de hogares homoparentales se encuentran acá: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Sudáfrica. Nuevamente, son la mayoría países con índices de desarrollo humano alto, donde eso significa que hay acceso a la educación, hay menos manipulación de la gente. Y otro tema que es importante que discutamos generalmente es el tema, se mira como sublime y heroico el tema de la maternidad, ¿no? Incluso la maternidad está reconocida y protegida en la Constitución Política de la República. Dice que tiene la protección del Estado y va a velar por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven. Sin embargo, veamos qué dice la letra y cómo se aplica la práctica. Otro artículo constitucional que tenemos que es bien importante es el 102, que está relacionado al trabajo, y en el inciso K se habla específicamente de la mujer trabajadora, especialmente en condiciones, y se desarrolla el tema de sus condiciones de maternidad, que no debería haber diferencia entre la casada y la soltera. Sin embargo, yo no sé cuántas de ustedes, compañeras, han ido a pedir trabajo y algunas les preguntan, ¿y cuándo piensa tener hijos? O ¿tiene hijos pequeños? Y nos trasladan a las mujeres toda esa carga de responsabilidad de los hijos y nos ven como un gasto, porque entonces eso significa, al tener hijos pequeños, que vamos a estar pidiendo permisos para llevarlos al médico, permisos para atender a reuniones en el colegio, y no necesariamente, o que no tuvieran papá, y entonces nos miran como un gasto y generalmente por eso no nos suelen contratar.
Incluso un artículo que quiso ser bondadoso con nosotras, pero no lo es el Código de Trabajo, el artículo 151, donde dice de que si se tiene a 30 empleadas, deben poner una guardería. Pero ¿por qué no ponen si hay 30 empleados o empleadas con hijos pequeños? Nuevamente nos trasladan la responsabilidad a nosotros las mujeres. Y entonces ante esta situación, cuando muchas empresas miran que ya van a llegar al número 30 de mujeres que tienen hijos pequeños, dejan de contratar a mujeres. Esto se vuelca en nuestra contra y va contra el principio de igualdad, el derecho de igualdad. Entonces, ¿cómo logramos que estos derechos que están preservados legalmente o que tienen que estar tutelados avancen de manera positiva para nosotros? Incluso tenemos esta maravillosa ley de maternidad saludable del 2010, donde se declara que tienen que tener un sistema de salud saludable de urgencia nacional y que tenemos que tener programas de salud reproductiva y de atención a los pueblos indígenas desde su cosmovisión, y es algo que nosotros no tenemos a la fecha. Entonces, al final quiero presentarles por ejemplo, les dejé aquí unos recursos. Esta es la opinión. Miren, lo llevó al link, perdón. Sí se ve. Sí se ve, ok. Aquí ustedes pueden ver, les lleva a la opinión consultiva que hizo la Corte Interamericana Requerimiento de Costa Rica sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Ustedes pueden consultar si les interesa ahondar en este tema. Este es el libro El aborto en América Latina. Este es el libro que encontré que me pareció súper interesante y a varios de ustedes les puede interesar. Estrategias jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras. Solo les voy a enseñar muy brevemente el índice, porque esta es una Biblia. Miren, está desde argumentos para la liberalización, accesibilidad a los abortos legales, reacciones y contrarreacciones. Entonces, no les digo de que estén a favor, pues, o sea, mi interés no es ofender sus creencias ni nada por el estilo, sino darles información donde incluso esta les puede ayudar. Este artículo sobre la diversidad familiar. Ya no les sale a ustedes, me imagino, pero es un ensayo, ¿verdad? Todo esto son documentos técnicos académicos a los que pueden ir accediendo cuando tengan acceso a la presentación. Entonces, si quieren, abrimos a comentarios. No les digo debate porque esto es demasiado complejo. Yo creo que genera pasiones, a menos que mantengamos un debate así, no ideológico, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Perdí mi Meet. Ok.
Ah, ya regresé. A ver. ¿Qué opinan? O mucho por digerir también, ¿verdad? Yo entiendo eso. Buenos días, profesora. Mucho gusto de saludarla y de escucharla. Me gustaría, en relación al tema del aborto, si tuviera alguna información o nos pudiera contar un poco sobre lo que nos explicaba sobre los derechos del embrión. Si hay si nos puede mencionar algunos avances en donde se tenga en cuenta, digamos, la protección y los derechos de las mujeres, y no la protección y los derechos del embrión, porque me parece también compartir con mis compañeras y con usted. Estaba revisando un artículo el otro día que me parecía muy interesante, y es que en relación al aborto, si entramos al debate del derecho a la vida, nos cerramos la discusión. Sin embargo, si lo planteamos, por ejemplo, el embrión o el producto de un embarazo, para algunas personas tiene un significado y para otras personas tiene otro. Entonces, centrar el debate del aborto más bien en la libertad ética de una persona me parece más acertado. No sé qué opinión le merece y si tiene alguna información sobre lo que le planteo. Mucho gusto de saludarla y muchas gracias por el espacio. No, igualmente. Efectivamente, mire, por eso es que yo les puse en la diapositiva de que existe una discusión en torno a una colusión de derechos de dos sujetos y dependiendo, y se puede decir que son de dos sujetos dependiendo de del ordenamiento jurídico que tutele. En el caso, por ejemplo, de Europa, hubo discusiones muy fuertes, incluso hay sentencias de la Corte Penal Europea de Derechos Humanos, donde se ha ido ampliando esta posibilidad a que haya un aborto desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Porque generalmente cuando se empieza a reivindicar derechos del feto, pierde o se diluye totalmente la figura de la mujer como ser humano y más bien se le mira como incubadora. Entonces, en temas, por ejemplo, cuando... Y esto generalmente pueden decir otros, si ya vivió, si... para qué hacer las cosas, pero cuando ya vemos temas, por ejemplo, de niñas violadas, eso es donde nos golpea más, pero ¿por qué tenemos que llegar a esos niveles donde dejamos de ver a la mujer? Si la mujer es la originaria de esos derechos. En el caso del embrión, mire, yo no soy médico, le soy honesta, pero mucha de la carga o de los análisis se dan a raíz de problemas nuevamente religiosos y morales. Nuestras sociedades están permeadas de una carga religiosa moral muy fuerte, de la cual es muy difícil que podamos darnos cuenta que tanto nos permea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna ocasión hasta decían, no sé si alguien se recuerda, que la mamá de Juan Pablo II tuvo la oportunidad de abortarlo y no lo abortó y qué gran hombre salió. Pero cuando oigo yo ese tipo de argumentos, también oigo cuántas veces aquí afuera queremos mandar a matar a algún marero o alguien que hizo mucho daño. Entonces yo pienso, ya, entonces ahí sí no alegamos por qué no dejó de nacer, ¿verdad? Entonces el embrión primero hay que entender que hay una etapa en que no se va a crear estrés.
¿verdad? El dolor, que es una de las cosas que tal vez nos puede generar mucha angustia cuando analizamos el caso del aborto, que es según estudios, por lo que yo he entendido, y tal vez aquí el doctor nos puede ayudar un poco más, que todas las conexiones nerviosas no se han terminado de desarrollar hasta la semana número 23. Yo le ofrezco buscarle algunos de los fallos de casos de sentencias sobre el tema del embrión, ¿le parece? Porque en el tema no soy doctora ni jurídicamente, porque no soy abogada de profesión, sí tengo la formación penal y entonces le puedo buscar la información al respecto, y tampoco soy médica, pero sí le puedo decir que como mujer yo no me considero ser una incubadora y quiero ser vista como Claudia, ¿verdad? Y no me volverme yo una extensión de un bebé, ¿verdad? Eso, a menos que sea mi decisión ser madre. No sé si le respondí, perdón. Sí, profesora, muchas gracias. Y sí, yo más que la comprensión biológica o médica del asunto, que me parece que hay como información disponible, más bien esto que usted me ofrece, se lo agradezco, porque sería como ir analizando qué avances se ha tenido para desmitificar, no sé, esta cuestión del embrión como sujeto de derecho, en detrimento de los derechos de las mujeres gestantes. Entonces se lo agradezco mucho. Y le voy a buscar documentos técnicos nuevamente, como traté de hacerlo ahorita, para que puedan ir sopesando, ¿verdad? Porque de repente alguien lo va a usar para fundamentar su contraposición. Lo dejamos a la libertad de cada quien, ¿verdad? Aquí no estamos buscando evangelizar ni pescar armas para esto, simplemente darles datos fríos en que nosotros, dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos, se ha ido, desde mi punto de vista, Claudia Ágreda, avanzando al tener estas leyes que empiezan a reconocer particularidades de mujeres y vernos como seres integrales. No es que solo porque nuestra vida esté en peligro, sino nuestra salud mental, nuestra salud física o incluso las condiciones socioeconómicas en que vivimos. ¿Alguien más? Silencio total. O impacté o se me durmieron. Sí, muy bien. Buenas tardes, doctora. Yo soy Francisco Urizar, soy compañero de Carolina y estamos desayunando y oyendo su clase, y el tema me parece muy interesante, y quisiera hacer unos aportes a lo que usted mencionó. Yo soy abogado y pues he trabajado mucho en el tema, en el campo de los derechos humanos y el derecho constitucional, y sí me parece como justamente la discusión que se da en el marco del derecho constitucional a nivel internacional en cuanto al tema no solo del aborto, sino también de la eutanasia, es que normalmente se traduce la discusión para negar el acceso a estos derechos, digamos, la discusión se hace pasar del campo físico al metafísico. Y en el campo metafísico es donde empiezan a tener sentido todos esos argumentos de discurso religioso que tienen una negativa absoluta, digamos, al acceso a estos derechos, y también se llegan a dar discursos, quizás no con fundamento religioso, pero sí con estructura religiosa, como con la misma verticalidad, digamos, con la misma... sí, como estructura, no sé cuál es el término más adecuado, ¿verdad? En donde se plantea como una cuestión
sin ningún límite, digamos, en el marco jurídico. Entonces, lo que se plantea, digamos, normalmente es hacer un ejercicio de proporcionalidad en donde se ponderen los derechos de las dos, digamos, seres que están involucrados. Y en ese sentido, Europa ha tenido como mucho más avance y algunos estados de Estados Unidos y aquí un poquito más tímidamente en América Latina en cuanto a la regulación del aborto, considerándolo por periodos. Entonces, por ejemplo, una fórmula así general, digamos, pero que no está así en la ley, pero una fórmula general que uno puede descubrir en los ordenamientos es que de 0 a 3 meses el derecho que priva es el de la mujer. Absolutamente, sin necesidad de dar excusa ni nada, ¿verdad? O sea, la mujer tiene una decisión absoluta en relación a continuar o no con un embarazo. De 3 a 6 meses ya tiene que haber una especie de intervención médica, digamos, en donde si bien no priva el derecho del que está por nacer, o sea, priva el derecho de la mujer, pero justificado en temas de salud, digamos. Y de 6 a 9 meses o al final del embarazo, tiende a haber un reconocimiento que se inclina más hacia el derecho del feto, digamos, que ya está formado y desarrollado y que ya podría nacer en condiciones de viabilidad. Ahora, en ese sentido, también, aunque al final del embarazo priva el derecho del feto, también hay un revestimiento de normas jurídicas que le permiten a la mujer no ejercer una maternidad que no quiere. Y entonces, por ejemplo, existen normas que permiten dejar a un niño en el hospital, digamos, al momento de nacer, darlo en adopción antes de que nazca, tener incluso ni siquiera un hospital, sino que hay lugares donde se pueden dejar en las iglesias, en las estaciones de bomberos, en cualquier lugar donde el niño pues no esté en riesgo, el niño ya nacido no esté en riesgo de morir de hambre, de frío, no sé, ¿verdad? Pero digamos que sí es si uno lo ve desde una cuestión eminentemente física, como que sí hay momentos momentos a los que uno puede aferrarse para hacer una evaluación objetiva de la situación particular, ¿verdad? Y en base a ello generar normas que permitan acceder a estos derechos como una garantía general, no específica. Gracias y disculpe la intromisión. No, para nada. Usted me ayudó mucho y especialmente porque me ayuda con la pregunta que nos hace la maestranda Débora Eloísa en cuanto a qué avances se tienen en cuanto a la aprobación del aborto en las condiciones que ya se explicaron. Bueno, en Guatemala la única causal que se permite es cuando la vida de la madre está en riesgo. Tenemos una limitación constitucional porque se reconoce la vida del feto desde la concepción. Entonces ya no puede haber ninguna otra, no hay posibilidad de incluir un aborto por razones socioeconómicas o por razones por preservar la salud mental o física de la madre. Esa creo que sería mi interpretación inicial. Y yo les compartí ahorita a raíz de lo que decía el compañero, el texto, el libro que está en la presentación, pero tal vez a ustedes les está en el chat y si se lo comparten, en este chat está precisamente ese análisis jurídico de cuándo es que prevalece el derecho de alguien, ¿verdad? Una mujer hasta las 24 semanas, creo que en Alemania es hasta la semana 23, en España también, en que pueden hacerse un aborto,
pasado ese tiempo ya no, porque entonces ya hay, ya el bebé puede sentir y puede haber un trauma. Entonces, es donde donde ahí ya el Estado empieza a preservar al que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, se tendría que hacer un chequeo. En Guatemala no creo que podamos hacerlo. También la opinión consultiva, pero pasando a otro tema, vale la pena la opinión consultiva de la Corte Interamericana que hace en relación a la consulta que hizo Costa Rica. Me pareció muy interesante porque en base a esa opinión consultiva, Ecuador aprobó el matrimonio igualitario y no hubo necesidad de reformar la Constitución, pero es porque la Corte Interamericana ahí da como unos estándares de cómo el Estado puede incorporar a su normativa como una ley ordinaria este tema. Entonces, algo que es importante ver entonces es de que el ordenamiento jurídico no es solo a través de aprobación de leyes, sino también a través de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales que pueden ir sentando una jurisprudencia. Entonces, sería de ir viendo esos temas poco a poco, pero en aborto, creo, Débora, no podemos, no hay, a menos que tenga opinión alguna de nuestras otras abogados presentes, algo más porque yo desde mi ignorancia es lo que puedo aportar, pero yo creo que la riqueza técnica la tienen ustedes, y si hay algo que complementar o decir, no, usted está equivocada, por favor, siéntanse en la libertad de participar en la discusión. Gracias, doctora. Quizás solo para aportar, digamos, el Código Civil de Guatemala sí reconoce que, o establece más bien que el Estado reconoce el derecho a la vida cuando el feto nazca en condiciones de viabilidad, o el bebé ya en este caso. Entonces, esa excepción es un poco la que se ha tratado y que se trató en la legislatura anterior a través de la diputada Sandra Morán, de impulsar algunas otras causales de despenalización del aborto. Como usted bien dice, pues la Constitución sí establece que se reconoce la vida desde el momento de la concepción, y eso limita bastante pues la posibilidad que en Guatemala llegara a haber una despenalización completa. Pero sí, un poco lo que se ha buscado, y con este esfuerzo, que fue un esfuerzo bastante amplio, donde intervinieron un montón de funcionarios, organizaciones de sociedad civil, mujeres, etcétera, y otros colectivos, lo que se buscaba justamente era despenalizar el aborto por la causal de violencia sexual en contra de niñas, específicamente. Pero esto generó incluso un movimiento antiderechos que se concretizó con las iniciativas estas de Profamilia y toda esta lógica, ¿verdad? Incluso esa marcha que hubo hace, creo que 1 o 2 años, donde justamente se apela mucho al tema religioso dentro de la sociedad, que sigue siendo algo muy fuerte en Guatemala, ¿verdad? Sí, yo creo de que tenemos un peso bien fuerte sobre la construcción de la moral y de los principios que se nos han inculcado a lo largo de la historia, y yo creo de que los jóvenes ya ahorita van a ir como moviendo esto. Sin embargo, todavía contamos con una Constitución que es garantista de derechos, eso es positivo, y ahí van a encontrar como un techo, ¿verdad? Todavía hay que ver qué otras maneras se puede hacer, pero todavía hay mucha oposición. Sí, nos falta mucho por avanzar en las discusiones académicas, ¿verdad? No, ojalá fueran discusiones académicas, pero son más que todo de índole moral, de culpa, y la culpa la hemos cargado mucho tiempo las mujeres, ¿verdad? Entonces es bien difícil, se nos arrincona mucho. ¿Alguien más? Sí, maestra, yo quisiera aportar también, porque creo que algo que como profesionales de pronto se nos queda
al fondo de la fila, digamos, es que cuando alguna persona viene, sobre todo una mujer viene a plantearnos algún tema sobre sexualidad en general, pero específicamente sobre maternidad y aborto, realmente tenemos esta posición de anteponer nuestras creencias personales, nuestra crianza, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida para poder hacer las intervenciones. Y creo que en el caso de quienes trabajamos en el tema de salud mental y salud en general, tenemos más acceso a las mujeres y que nos pueden presentar dudas o cuestionamientos propios sobre la maternidad o el aborto y cómo nosotras nos colocamos como entes de monitorear moralmente las decisiones de las mujeres. Y yo sí creo que es fundamental por eso la importancia de formarnos y de poder dar esta información neutral como usted la presentó el día de hoy, cosa que agradezco muchísimo. Digamos, una postura en donde se puedan ver todas las aristas que tiene y que generalmente la decisión de una mujer con respecto a su maternidad, de hacerse una interrupción, pues se plantea que es igual de difícil, digamos, como decidir tenerlo, ¿verdad? En el tema de la interrupción de embarazos, cuando hay alguna problemática de salud del feto, pues es como bien complejo, digamos, porque lo que usted planteaba, ¿verdad? Del Papa, o sí, porque por ejemplo Andrea Bocelli no habría nacido y no tendríamos a un cantante con esa voz tan maravillosa, si su mamá, que sabía que él tenía una condición congénita, pues hubiese decidido abortarlo, ¿verdad? Sin cuestionar toda la parte estructural que implica que el Estado, digamos, yo como mujer me enfrento a un embarazo, mi hijo va a nacer con una discapacidad, muchas que hemos trabajado en el campo nos damos cuenta que las mujeres no tienen derecho ni siquiera a pensar en morirse. Digamos que ellas se van a morir antes que sus hijos por cuestiones de edad, digamos, esperadas, pero que muchas mujeres ni siquiera pueden plantearse la posibilidad de morirse antes que sus hijos porque sus hijos son completamente dependientes y eso obedece a razones estructurales. Entonces, ¿hasta dónde el aborto es una decisión personal de sí, quiero enfrentarme a una maternidad, estoy preparado o no, quiero mis metas de vida antes que esto, mi propio proyecto de vida, y hasta dónde también hay cuestiones estructurales que obligan a las mujeres en muchos casos a tomar decisiones tan duras? Creo que eso es fundamental. Y que en este espacio donde hay distintos enfoques, que somos un espacio con distintas profesionales, que podemos aportar mucho en esta discusión y efectivamente, ¿verdad? Separarnos de toda esta construcción que tenemos es muy complejo, pero es fundamental para poderlo hacer, sobre todo porque las que estamos aquí somos mujeres, hemos llegado a este nivel de privilegio de poder discutir el tema y creo que en ese sentido pues es ampliamente valioso que nuestras voces se puedan escuchar entre nosotras mismas y que podamos aportar. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Creo que tiene toda la razón. Como profesionales, especialmente sancarlistas, es nuestra obligación el crear espacios seguros donde las mujeres puedan llegar y cuestionarse a sí mismas o afirmarse y nosotras solo escuchar, porque al final es su decisión y las consecuencias las van a vivir ellas, no nosotras, ¿verdad? Entonces es muy fácil, ahorita que miro que nos dicen si el COVID se vive distinto, si tenés el Wi-Fi, si tenés tu comida y le presentan la otra parte del COVID, ¿verdad? Que no tiene trabajo, no tiene comida, las banderas blancas, o sea, esas decisiones que pesan. Entonces, sí, tratar de despojarnos de nuestro egoísmo, ¿verdad? Al final, porque es desde nosotras
que podemos recomendar. Entonces, evitar y acompañar, ser la escucha responsable de escuchar y estar ahí para que nos vuelvan a buscar, ¿verdad? Yo sé que es difícil. Bien, quiero comentarles que para la otra semana, a requerimiento de que recibí la clase pasada, he invitado a una compañera de la Oficina de la Alta Comisionada de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a que nos dé la charla. Como por razones de sensibilidad política, yo voy a mandar una nota para que la charla de ella no se grabe. Se lo voy a mandar a la maestra Aide, pero también yo les pediría a ustedes de que, bueno, en Meet está difícil grabar, pero sí que mantengamos el respeto ahí de que no podemos involucrar en ningún escándalo político a la Oficina de Derechos Humanos de la Alta Comisionada, o sea, diciendo fulanita de tal de la OACNUD dijo tal cosa, ¿verdad? Sino lo mantengamos íntimo. Creo que va a ser una gran experiencia, una mujer con mucho conocimiento del tema LGTBI que puede dejarle las bases para su próximo curso. Ella probablemente va a mandar una lectura, yo voy a pedir que la mande y tal vez la tarea va a ser que yo les voy a hacer una breve comprobación de lectura para no cargarlos más de lo que ya tienen, ¿verdad? Es para ver que sea corta incluso y hacerle lo más fácil la última parte, porque ya la última tarea que vamos a tener sí tiene que ser un ensayo. Ahorita voy a empezar a ver el tema de la redacción. Miren, he visto mucho su redacción. La última vez les mandé mis comentarios a reacciones del foro. Tengan mucho cuidado en lo que escriben. Yo creo que muchas veces por la prisa tienen algo en la cabeza, pero yo no conozco el contexto, entonces lo que escriben no está completo y yo no puedo adivinar qué quisieron pensar. Entonces, ustedes tienen que escribir para su audiencia, no para ustedes. Entonces, antes de escribir, traten de leer lo que están poniendo, si es comprensible. Cuiden la ortografía. Ahorita, de verdad, si tienen duda, usen el diccionario, tengan dentro de sus sitios favoritos el diccionario de la Real Academia Española. Si tienen duda de alguna palabra, les recomiendo también que si hacen referencia a algún texto académico, yo en mis presentaciones trato de ponerles por lo menos el link de dónde obtuve la información, ¿verdad? Porque hay que respetar los derechos de autor, porque de ahí hasta nos pueden venir y nos pueden demandar. También les subí las infografías que hicieron todos y todas, infografías, videos, audios de radio. Miren, me pareció súper creativos varios trabajos y hay un trabajo que sí, yo con el permiso de la autora compartí con la oficial de personas con discapacidad de la Oficina de la Alta Comisionada, porque su trabajo fue muy lindo y si se replica, genial, ¿verdad? Entonces, traten de hacer cosas de mucha calidad y si yo puedo, lo voy a seguir compartiendo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda antes de que los mire la otra semana. Doctora, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerle la presentación. Me gustó mucho. Creo que tiene información muy importante, muy interesante que me llama mucho la atención y pues muchas gracias por ese material. Dentro del contenido a mí me llamaba la atención, por ejemplo, identificar que México, dentro de su marco legal, pues está el tomar en cuenta la cuestión del aborto en relación a
tomando en cuenta la salud mental de las mujeres, me parece un avance muy significativo. Y me llama la atención precisamente porque encuentro como muchas similitudes en el machismo y el patriarcado tan arraigado que tiene en comparación con Guatemala. Un poco la pregunta tal vez va encaminada a que si usted considera que todos estos avances, porque la misma cultura en la que las mujeres hemos sido formadas, pues siempre es una cultura de sufrimiento, ¿verdad? Ya sea porque tomemos la decisión o porque otros y otras la tomen por nosotros, siempre es como muy del dolor, ¿verdad? Por ejemplo, si una mujer no puede tener hijos dentro del matrimonio, pues sufre mucho, ¿verdad? Es esa situación que otras mujeres a veces atacan a las mismas mujeres porque dicen, bueno, no quiere. Hola. La perdí, Vilma. Gracias, yo creí que era yo la que me había quedado sin sistema y me tenía que salir. Ay, pobre Vilma. Pero ahí le dicen que yo no la silencié. Vilma. Sí, se desconectó. Sí, ¿verdad? Con compañera y luego retomamos la conversación. Ok. Hola, doctora. Buen día. Sí, dígame. Solo quería agradecer el comentario del doctor porque yo tengo muchísimos contactos en redes sociales y me parece algo ofensivo que es un ataque completo. O sea, yo abro mis redes sociales y atacan completamente las decisiones de las mujeres, hablando del tema del aborto. Pero me parece muy, muy bueno que tengamos a un médico dentro del grupo, porque creo que nos puede aclarar muchas cosas también, y porque cuando se habló en Guatemala hace poco tiempo, no recuerdo cuándo, sobre el tema del aborto, muchos médicos se unieron a esto de no vamos a matar, no somos asesinos, y que defendiendo supuestamente providas, ¿no? Y entonces una persona me ponía ayer en Facebook que ellos defendían la vida fuera por violación, fuera por un embarazo no deseado y todo, y que nadie tenía derecho a quitarle la vida. O sea que me pareció muy ofensivo que me dijera una niña de 9 años puede tener al bebé y que se haga cargo la mamá, ¿verdad? La mamá de la niña. Y entonces me pareció algo tan ofensivo y de gente que según es profesional. Y yo le preguntaba a esta persona, porque de hecho era hombre, para variar, era hombre, y yo le dije, mira, tú sabes que es una violación, porque de hecho la niña de 9 años había quedado embarazada por su papá. Y entonces yo le dije, o sea, ¿tú sabes qué es eso? No importa, es que no importa porque ella sí es víctima, pero la que no es víctima es la mamá, entonces que ella se haga cargo del niño, pero que al niño no lo mate, ma. Entonces me parece algo tan absurdo, y me refutó con esto que le digo de que, mira, muchos médicos dicen que abortar es matar a una criatura aunque tenga 1 semana de fecundación. Entonces me gustó mucho lo que dijo el doctor, y de hecho los temas que ustedes hablan me parecen muy, muy acertados, porque creo que uno de los ejes que yo defiendo mucho es este tema del abuso sexual. Y defiendo mucho a las víctimas, porque si bien hay quienes toman la decisión de no abortar en caso que queden embarazadas, deben de tener un proceso psicológico bastante grande para poder también tener una vida emocional muy estable, porque no es nada más decir, me violaron y tengo un bebé, va. No es nada más. Y los procesos que ustedes dicen, los legales, son terribles. Al menos yo en mi experiencia como profesional y como persona son terribles, porque son muy pocos los profesionales dentro del Ministerio Público, todos, que saben llevar casos de violación, abuso sexual.
y muy pocos doctores tienen la capacidad o la profesionalización de llevar el control sobre una víctima cuando llega en un estado de shock por un tipo de violación. Y eso creo que es fundamental. Yo tengo en la cabeza a un doctor del hospital de aquí de Quetzaltenango. No recuerdo su apellido, no recuerdo su nombre, pero sí su carita la tengo bien puesta, porque era un doctor que sabía tratar a las víctimas y su equipo era tan profesional que creo que él hacía sentir a la víctima tan en confianza como para que ellas le contaran el suceso, y no como otros doctores que yo he visto que en casos profesionales que las interrogan, las cuestionan, les preguntan, y lo primero que hacen: ¿y usted qué hacía ahí? ¿Y por qué se puso eso? Y es terrible, o sea, creo que para lo que usted está hablando es acertadísimo lo que dice el doctor, porque, o sea, hay un espacio en el que debemos de pensar en la vida de la mujer también, o sea, y también en su tranquilidad y equilibrio emocional, y la violencia sexual no es justificable en ningún caso. O sea, no importando si yo en minifalda, si yo en calzón, no importa. O sea, no tendría por qué ser así. Y sin embargo, una sociedad supuestamente más profesional lo sigue defendiendo. Entonces, ese era mi aporte. Pues le agradezco mucho, Natalie. Realmente son temas difíciles. Incluso como docente uno se arriesga a sacarlos y salir sombrereado, pero creo que es parte de la responsabilidad ética ponerles los datos, ¿verdad? Cada quien decide solo esto es lo que está pasando, esto es hacia donde vamos, y yo creo que sí vale la pena apoyar a las mujeres, ¿verdad? Sobre todo en situaciones de crisis. Incluso un embarazo forzado es parte de esa violencia sexual y reproductiva, ¿verdad? Que incluso por mucho que la gente diga, ya ha sido reconocida, y yo les he compartido los casos, ha sido ya reconocida incluso por los sistemas de la CEDAW como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces se pueden ir haciendo ya denuncias al respecto para tutelar esos derechos. Y también no perder de vista que también hay hombres que son víctimas de violencia sexual, personas LGTBI, y generalmente es más invisible, ¿verdad? Entonces tener la empatía también con esos grupos. Y muchas veces, no sé, hubo una época y alguien me llamó la atención, que tienen razón, pero durante el conflicto armado interno hubieron muchas mujeres violadas, y muchos de sus hijos son productos de esa violación, y entonces ellas ante esa situación no tuvieron más que tenerlos, pero esos hijos pues viven también traumas, porque ni modo, fueron rechazados. Y en Nevaj se ha visto un caso muy alto de suicidios. Ahí el tema del suicidio juvenil es impresionante, habría que ver qué está pasando. Antes se vinculaba al tema del conflicto armado interno, ahorita ya eso no puede seguir siendo la justificación. Entonces sería interesante seguir ahondando en los temas, ¿verdad? Y la atención a la salud mental para que logremos vidas dignas y con desarrollo. No les robo más de su tiempo. Ustedes, si me necesitan, estoy a las órdenes en el correo electrónico. El otro sábado tenemos clase, va a estar, les voy a enseñar cómo quedó mi celular, ustedes miren, ya lo rompí, ya no tengo pantalla, pues no puedo ver WhatsApp, pero si necesitan por correo electrónico, contáctenme. Estoy a las órdenes. Si quieren más material, yo les voy a estar buscando. Voy a conseguir esto sobre el tema de los derechos del embrión. Voy a buscar un poco más de información sobre la salud mental y el aborto, cuáles son las justificaciones alrededor del tema. Y solo una de mis reacciones aquí, que si bien es un país machista, es un lugar donde las mujeres han tenido acceso al desarrollo y han tenido una participación política importante, aún en procesos revolucionarios. Entonces, contrario a Guatemala, que hemos sido relegadas y ha costado mucho que tengamos una participación política.
Que disfruten el resto de su sábado y espero tener el gusto de verlos la otra semana. Doctora, disculpe, tengo una pregunta. Sí, por favor. Es la tarea del día de mañana. ¿Perdón? Es sobre la tarea del día de mañana. Dígame, ¿sí? Ahí dice que debe ser un ensayo de mi carácter. ¿Es la carátula o solo el ensayo debemos? Solo el ensayo, solo deme la media paginita. Muy bien. La media paginita, ahí. Muy bien. Pregunta, la aplicación de las instrucciones no es donde se debe de responder, sino un de PDF y subirlo a la plataforma. Exactamente. Muy bien. El reto del PDF es hacerles comentarios en cómo redactan, pero entiendo que es un mecanismo de que ustedes tienen que proteger su texto. Entonces yo trataré de ver dónde les hago mis comentarios a su texto. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Para servirla. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos presta la vida, joven. Doctora. Gracias. Un abrazo. Feliz día.